nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión. Junto con saludar cordialmente a nuestras colegas parlamentarias y colegas parlamentarios, integrantes de esta comisión investigadora, y también a quienes nos apoyan desde la Secretaría y también con la taquigrafía. Y por supuesto a nuestros invitados, damos inicio entonces a esta comisión especial investigadora del actuar de órganos de la Administración que deben fiscalizar el estado mecánico de uso de transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de las plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos. De inmediato entonces le pido a nuestra querida señora abogada que nos dé cuenta de los documentos llegados a la comisión. Se han recibido comunicaciones de la señora Paula Flores, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, del señor Jorge Arriagada, jefe subrogante del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, y de don Claudio García, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Interurbano, por el cual confirman su asistencia a la sesión de hoy. Se recibió también una comunicación de la señora Paula Flores, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, por el cual acusa recibo del oficio de la comisión referido hacia el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene previsto el establecimiento de un sistema tecnológico que permita a los usuarios acceder en línea a la información sobre el costo de pasajes de los buses interurbanos. Del mismo modo, se solicita una opinión del servicio a su cargo sobre el posible acuerdo entre las empresas para subir los pasajes interurbanos. Eso es todo sobre la cuenta. Consultar entonces si los invitados se encuentran presentes. Entiendo que no han llegado todos, pero tenemos aquí un representante del Departamento de la Inspección del Trabajo, así que les solicitamos por favor tomar asiento. Don Jorge Arriagada, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Él, recordar que estuvo presente en la sesión pasada, que nos dio bastante antecedente de lo que era justamente la propuesta actualizada de lo que va a ser el proceso de fiscalización, sobre todo el monitoreo de las horas de trabajo que hacen los conductores y su mecanismo para chequearlo, fiscalizarlo. Quisiera, bueno, antes de cederle la palabra a él y ofrecer la palabra a los colegas, decir que esta comisión investigadora se siente además muy, de cierta manera, consternada también por el último accidente ocurrido en el norte. La verdad es que me ha hecho suya también las palabras del diputado Jaime Mulet, que es integrante de la comisión investigadora, en el sentido de poder también tener como antecedente ese accidente que cobró la vida de alrededor de 17 personas, en donde obviamente hace más sentido tener claridad respecto no solo a los procesos de fiscalización, sino también a los mecanismos que hoy día pueden, a través de del Ministerio de Transporte, que hoy día entiendo viene no viene la señora Paula. Entonces, lamentablemente, si no pudiera venir, creo que es de suma necesidad también de plano invitar a la ministra de Transporte, porque obviamente cada tanto se acerca la época estival, tenemos que lamentar noticias de esta magnitud, que no solo enlutan a las familias, por quienes nosotros también nos debemos, sino que también a todo un país que cada día parece ver con menos seguridad el transporte público. Yo creo que ahí hay un elemento que nos tiene que dar una tarea gigante, y obviamente que la comisión investigadora busca justamente ver cómo estamos enfrentando desde el Estado, desde su mecanismo, desde las políticas públicas, desde sus autoridades regionales y nacionales, todo lo que tenga que ver con la fiscalización y particularmente en cómo los buses generan seguridad o garantías a los usuarios para poder llegar a sus destinos. Creo que es muy lamentable la noticia, como también ha ocurrido, ¿cierto?, a propósito de este accidente que no tiene que ver con esto, pero que evidencian también cómo la seguridad, un accidente terrestre, aéreo, marítimo, de cualquier índole también, son tan dolorosos para el país. Yo quisiera ofrecer la palabra a los colegas diputados respecto de la cuenta, antes de hacerle la palabra al señor Jorge Arriagada. Diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidenta. Bueno, saludarlos a todos con mucho cariño, que tengamos una buena mañana de trabajo, una buena hora de trabajo.
Bueno, claro que sí, tal como dice nuestra presidenta, nos hemos quedado todos paralogizados con este tremendo accidente en Taltal. Cuando yo dije, yo estaba sentada ya ese día al frente, al lado de don Jorge, y conversábamos de la situación de los buses de 2 pisos. Y quedó reflejado que no estoy tan perdida, en que la verdad es que no se va a haber que hacer un estudio y ver cómo vemos esa situación de estos buses en caminos tan complicados como es esa zona, porque me la conozco muy bien, entonces hablo con mucha seguridad en eso. Es una zona tremendamente complicada. Yo, por lo que he estado consultando, hay buses de 2 tipos de categoría de 2 pisos, entonces qué pena que no tengamos a las personas indicadas, porque lo de don Jorge es una parte administrativa del manejo de los conductores, su trabajo administrativo en el fondo de ustedes, pero la parte técnica tendríamos que citar a alguien del Ministerio, Presidenta, porque en realidad estamos en una comisión que no deja de ser interesante, porque vamos a tener que tomar algunas soluciones con respecto a esto. Así que siento también que la señora Paula no haya podido estar nuevamente con nosotros. A mí me gustaría que insistiéramos en eso, más un técnico del ministerio entendido en la calidad de los buses que transitan de estos de 2 pisos, porque también hay de 1,5 pisos, entonces, y es un tramo que hacen ellos de Antofagasta a Taltal como un recorrido diario. Entonces va a haber temas para rato en esto, y ojalá nos pudiesen acompañar e invitar a los técnicos que tienen que ver con la circulación de estos buses. Ofrezco la palabra a algún colega, pero solo a lo mejor de antemano solicitar información desde allá al Ministerio respecto a los antecedentes. Tiene toda la razón la diputada Virginia Troncoso a propósito de que la cifra ascendió a 21 personas fallecidas y 23 heridos. Entonces, denota obviamente ahí una circunstancia que no nos puede dejar ajeno. El motivo de esta comisión investigadora no precisó, sin perjuicio, que dio también origen el lamentable accidente ocurrido justamente por los buses Línea Azul. Hoy día corresponde a los buses Turbus, quienes iban transportando estos pasajeros fallecidos. Entonces creo que de igual manera, dado el mandato que tiene la comisión, es totalmente atingente solicitar la información precisa respecto de este accidente, y obviamente para los efectos convocar a la ministra, a quien corresponda, respecto también que nos genere la información adecuada en cuanto a su competencia, en cuanto a sus responsabilidades. ¿Les parece que estemos de acuerdo también? Acordado. Muy bien. Damos inicio entonces a la presentación. Si bien lo decíamos, el jefe de inspección de la Dirección del Trabajo subrogante, don Jorge Arriagada, había estado en la comisión anterior, no se había terminado de exponer, nosotros fuimos saltando de algunas consultas, pero dejamos plantear algunas otras, así que yo quisiera cederle la palabra para que nos pueda, obviamente, ilustrar si es con la presentación, y si no, obviamente con las consultas ya efectuadas. Tiene la palabra don Jorge Arriagada. Jorge Arriagada, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Buenos días, honorable presidenta y honorable comisión. Habíamos visto esencialmente que la función de la Dirección del Trabajo no está directamente relacionada con el tema mecánico de los buses. No obstante, sí tenemos incidencia en los trabajadores choferes, porque cuando no se respetan las jornadas de trabajo y los descansos, lo que se genera es una fatiga que podría traer como consecuencia accidentes del trabajo, no asociados al estado mecánico, sino más bien por falla humana. Explicamos un poco la cantidad de
multas que se habían aplicado y las mayores infracciones que hay, y precisamente la de mayor volumen es no contar con registro de asistencia a bordo de los buses o contar con registro defectuoso a bordo de los buses de transporte interurbano pasajero. Contamos también que había una resolución que tenía su día descontado, que es la que realiza el sistema de control de descansos y hora de conducción al interior de los buses. Resolución que en principio tiene su vida hasta el 31 de diciembre, porque esta resolución se hizo con tecnología del año 2005, entonces hoy día ha evolucionado de tal forma que lo que se propone es un avance sustantivo en términos de control de jornada de trabajo y descanso. De modo que es un avance enorme pensando no solamente en la protección de los trabajadores, sino que en que la protección implica las personas que traslada el bus y terceros ajenos al transporte, como son los usuarios de las vías públicas también. O sea, aquí no solamente el accidente puede implicar consecuencias fatales para los tripulantes y pasajeros del bus, sino también para quienes ocupan las vías públicas. Y en función de eso explicamos también hice una comparación del actual sistema y del sistema que viene, y quedó en el fondo algo pendiente, que me lo pidió usted, señora presidenta, un ranking de las empresas más infractoras desde el punto de vista laboral, obviamente. Y yo traje esa presentación hoy día y voy a partir. La muestra de la exposición anterior fue por un periodo relativamente breve, fue un dato muestral del año 2019 y amplía el tema del 2016 al 2019. Y se mantiene la misma tendencia de cuáles son las situaciones de infracción más recurrentes. En este caso, no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, que es la que tiene mayor infraccionalidad. Y eso incide directamente en que el servicio no puede controlar la jornada de trabajo y los descansos asociados a la jornada de trabajo. La segunda infracción de mayor frecuencia es no otorgar descanso semanal y le sigue manejar más de 5 horas continuas. Y estas tres infracciones, la del descanso semanal y la de manejo más de 5 horas continuas, inciden directamente en la reacción y condición del chofer, porque el exceso de jornada o no tomar los descansos en forma oportuna, lo que trae como consecuencia es precisamente la fatiga, y la fatiga es una causa, puede ser una causa de los accidentes. La diapositiva presente plantea el ranking de las empresas sancionadas, y aquí limité a algunas nomás porque después ya la cantidad de multas es mínima. Aquí hay que considerar el volumen de las empresas. O sea, mientras más buses tenga la empresa, con mayor frecuencia va a ser fiscalizada. Y por lo tanto, aparece empresa de transporte rurales Turbus Limitada. La primera columna es la cantidad de fiscalizaciones que se ha hecho. La segunda columna corresponde a la cantidad de multas aplicadas y el porcentaje de infraccionalidad respecto de la cantidad de fiscalizaciones por cada una de las empresas. En el caso de Turbus, si bien es cierto, aparece con la mayor cantidad de multas, 231 multas. Y 231 es la resolución de multa que puede contener una o más infracciones que se sancionan a través de la multa. Por eso después del slash viene otro valor que es 328, y eso corresponde a la cantidad de infracciones que están contenidas en la resolución que aplica la multa. Este nivel de infracción respecto de la cantidad de fiscalizaciones equivale a un 21,3% de infraccionalidad. Y si ustedes se fijan en la lista que sigue más abajo,
destaqué en rojo las empresas que tienen la más alta infraccionalidad, independiente de la cantidad de multa. Transportes Cometa S.A., Transportes Expreso Norte Limitada es la que tiene mayor índice de infraccionalidad. No obstante tener 43 fiscalizaciones, se aplicaron 26 multas. El último columna es el monto de la multa. En este periodo, 2016-2019, el monto de las multas es bastante alto. O sea, la que tiene mayor cantidad de multas obviamente es Turbus porque tiene más multas, pero son 863 millones de pesos. Harto, es harto. Bueno, la infracción y el monto de las multas, todas las infracciones asociadas al descanso y jornada de trabajo de los conductores de uso interurbano están calificadas como gravísimas y por lo tanto se aplica el máximo legal permitido. En este caso son 60 UTM por cada una de las infracciones. Solo, perdone que la interrupción, pero para que quede sumamente claro, esto solo respecto a lo que a ustedes les compete, que tiene que ver con infracciones que se aplican por no cumplimiento de la jornada laboral, por no tener el descanso compensatorio, por no tener mecanismos de control. O sea, solo en ese punto, quiero dejarlo claro. A ver, volvemos a la lámina anterior. El sector del transporte interurbano pasajero, el tema de jornada y descanso está regulado en un solo artículo, en el artículo 25 del Código del Trabajo. Pero les aplica el resto de las disposiciones legales en términos de plazo para escrituras de contrato, contenido de contrato, otorgamiento de vacaciones, pago de remuneraciones, etc., todo. Y este todo configura la cantidad de multas que se aplicaron. Aquí encontramos, por ejemplo, la de menor no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. También es una infracción que es sancionable. Por lo tanto, la cantidad de multas aplicadas no solamente se refieren al tema de la jornada de trabajo y descanso, sino que es a todas las disposiciones infringidas contenidas en el Código del Trabajo y que es factible fiscalizar por nosotros. Tiene que ver con estado de máquina, infracciones en su absolutamente. mecánica, etcétera. Y ya lo planteé en la sesión anterior por el interés de la honorable diputada Virginia Inostroza, en el sentido de que, Troncoso, porque no tenemos facultad para suspender buses, pero sí para suspender al trabajador que lo detectamos que no ha tomado su descanso o que está trabajando más días de los que la ley permite. Se suspende el trabajador, no se suspende la salida del bus. Si la empresa tiene otro conductor disponible en ese momento, asume el nuevo conductor, pero mientras no llegue el conductor, se suspende la faena y el bus no puede salir. Pero no nos metemos con el estado mecánico de los buses, sino que es desde el punto de vista del cumplimiento normativo laboral. Esto va a quedar obviamente a disposición de la honorable comisión, por lo tanto no me voy a explayar mayormente en el resto de las cifras, solamente tener presente que la cantidad de multas se refieren a multas que están ejecutoriadas. O sea, respecto de ellas no hay ningún recurso, ni administrativo ni judicial. Y por último, en el tema de la jornada de trabajo y descanso, la Dirección del Trabajo, en función de las atribuciones contenidas en el artículo 38, ha establecido sistemas especiales de distribución de jornada de trabajo y descansos. Y para el sector del transporte interurbano tiene una resolución denominada resolución marco, donde hay varias alternativas por las cuales las empresas pueden optar. Tenemos 4x2 son 4 días de trabajo y 2 de descanso. Estos 4 días de trabajo, obviamente, y todos los días de trabajo que contemplan la grilla de jornadas, se tiene que ajustar a lo establecido en el artículo 25, vale decir, hasta 5 horas de conducción, 2 horas de descanso, 8 horas de descanso dentro de 24 horas.
tanto para el chofer como para los auxiliares. Y por lo tanto, las jornadas alternativas a las 5x2 y a las 6x1, que son las jornadas normales del Código del Trabajo, de distribución normal de horas de trabajo y descanso, están la 4x2, 6x3, 8x4, 9x3, 10x4 y 10x5. El 10x5 implica 10 días continuos de trabajo y 5 días continuos de descanso. En esos días de continuos de trabajo, obviamente, se tiene que cumplir la disposición del artículo 25, que son a lo menos 2 periodos de conducción de 5 horas cada uno, seguido de 2 horas de descanso y seguido de las 8 horas de descanso absoluto dentro de 24. Es un sistema bastante complicado en términos de la distribución. Y por esa razón, viendo el interés tanto de la industria como de los trabajadores, se dictó esta resolución hace ya bastante tiempo. El tipo de jornada 6x3 y la cantidad de empresas que se adscriben a ella. En el total hay 48 empresas que están usando este sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso, de una cantidad respecto de la cual no tenemos conocimiento. Usted sabe que nuestra legislación no obliga a las empresas a registrarse en la inspección del trabajo, ni el alta de trabajadores, ni la baja de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos allí una nebulosa enorme respecto de el total de las empresas productivas del país. O sea, no sabemos cuántas son, porque no tenemos el registro. Entonces, nuestros registros se han ido formando a partir de las fiscalizaciones que se hacen y todo. Bueno, hay posibilidades de interacción con otros servicios públicos, como impuestos internos, por ejemplo, y si yo me voy a la Código de Actividad Económica, impuestos internos me dice todas estas empresas tienen este Código de Actividad Económica, pero hay empresas que tienen 2 o 3 o 4 códigos de actividad económica. Entonces, la depuración de la información respecto de la cantidad de empresas para una determinada actividad es algo que no tenemos depurado. Ni siquiera para esta actividad. Ni siquiera para esta actividad. O sea, tenemos nosotros registradas alrededor de 160 empresas de transporte interurbano de colectivo interurbano provincial, interprovincial. Pero hay algunas que no están en funcionamiento, porque como no existe tampoco la obligación de informar el término de giro, nos hemos quedado con registros obsoletos porque no están allí nomás, sin actividad. Sí, no tengo más. Entonces, le agradecemos la presentación y abrimos de inmediato, por supuesto, la palabra. Diputado Félix González, tiene usted la palabra. Presidenta, todos entendemos, y podemos estar equivocados, de que las empresas que prestan estos servicios deben estar registradas en el Ministerio de Transportes. Entonces, quisiera salir de la duda. Yo quisiera, antes de continuar, darle la bienvenida a la encargada del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, la señora Paula Flores, a quien le convoco que pudiera tomar también ubicación, dado que es muy importante también que le saludamos, señora Paula Flores, y quisiéramos también que se sumara, y ha estado antes en la comisión, pero a propósito de las preguntas que van a consultar, si pudieran haber alguna complementar o básicamente también responder, que pudieran también sumarse. Sí. Hacemos las preguntas y luego le damos el espacio para que respondan. Diputada Virginia Troncoso. Bueno, saludar a la señora Paula, nuevamente aquí, temas candentes, interesantes de todas maneras, por todo lo que ha pasado. Don Jorge, a ver, no sé si le entendí bien. Cuando ustedes fiscalizan un bus, ¿no es cierto? Y ustedes le preguntan al conductor cuánto tiempo lleva en su trabajo, ¿cierto? Y cuando encuentran que hay falencia, ustedes paran el bus y el conductor no puede seguir. Es así, ¿cierto? Ya. Ahora dígame una cosa, pero ¿qué
¿quién se hace responsable, más bien dicho, porque el conductor no tiene culpa? Esa es mi opinión. Yo siento que él está cumpliendo un trabajo porque él obviamente tiene sus razones personales para estar en esa empresa, por la necesidad de trabajar, en fin. Pero dentro de la empresa, después que ustedes paran este bus, bajan al conductor, no puede seguir por tantas horas de trabajo que lleva, pero ¿quién se hace responsable? ¿Qué pasa con la empresa? Porque él es empleado de la empresa. Para mí es la empresa la que tiene que responder y no el conductor. No sé si está bien. O sea, yo creo que es como el mundo al revés, porque alguien de la empresa, el dueño, el subgerente, gerente que tengan, como representante es el que tiene que ser responsable como empresa de subir a una persona o insistir con largas horas de trabajo, no sé. Muy bien. Yo quisiera también consultar a propósito de lo que exponía don Jorge, 3 cuestiones bien precisas. Uno, llama la atención que el registro que ustedes manejan es del 2016 al 2019. Preguntarle directamente si tienen alguna información segregada de forma anual que nos pudieran hacer llegar respecto a las multas en esta área. Usted decía, son las multas que ya no admiten recurso en contrario, es decir, que están ya totalmente ejecutoriadas. ¿Qué pasa con los procedimientos de multa o de sanciones que están pendientes? Sobre todo nos interesa de este año. A propósito que una de ellas que aparece en esta presentación, que es Turbú, es justamente lo que mencionaba antes que llegara la señora Paula Flores, dieron origen efectivamente en un hecho catastrófico como fue el accidente de Taltal. Entonces, nos interesa obviamente en ese plano. Lo segundo, ¿qué calidad tienen los auxiliares de los buses desde el punto de vista laboral? ¿Qué injerencia pueden tener ustedes cuando no hay de por medio, por ejemplo, contratos o en ese aspecto, no sé qué condición o cómo son las características que tienen aquellos trabajadores? En relación también al tema del descanso. Y lo tercero, que es justamente lo que mencionaba la diputada Virginia Troncoso, cómo se hace responsable en este caso la empresa más allá, ¿cierto?, de que pudiera eventualmente una empresa grande tener 2 o más conductores que los mueve de un lado a otro, es decir, si el conductor se pesquisa que no ha tenido la jornada, que no ha hecho lo que corresponde, entonces basta al parecer que el empresario o la empresa ponga un conductor que sí tenga las características y el bus sigue operando. Entonces, finalmente, no sé cómo esto acarrea la responsabilidad finalmente a la empresa. ¿En qué minuto llega esto a dirigir sus responsabilidades a quien es efectivamente el empleador? Y si en ese aspecto podemos explicarnos cómo opera aquello. Y algo que es muy básico, que nos gustaría que nos contara, ¿de cuántos conductores estamos hablando? Sobre todo de la empresa. ¿Cuántos conductores, cuántos auxiliares y cuál es la rotación que tienen los conductores? Ojalá alguna estimación respecto, no sé si eso será materia de ustedes, pero cuánta gente circula como contratada anualmente o anual, porque es muy común ver llamados de estas empresas a generar trabajo, pero hay mucha rotación. Entonces quiero saber también respecto a eso si ustedes tienen algo de información. Y también a propósito que está la señora Paula Flores, nosotros habíamos iniciado esta sesión haciendo un punto muy sentido respecto al accidente Taltal. Esta comisión tiene un amplio mandato que nos obliga obviamente también a requerir información respecto a esos hechos. Y nos gustaría que usted a lo mejor sucintamente nos dijera y nos contara las características generales de esta tremenda tragedia, que obviamente no solo enluta el transporte en el país, sino que hace también pensar a la ciudadanía qué tan seguros son nuestro transporte público, y preguntarle a usted específicamente la mención que él hizo de que no habría registro de los buses o no hay posibilidad de detectar cuántas empresas con este rubro están. Yo entiendo, como lo decía el diputado Félix González, que debieran estar inscritos, más aún cuando prestan un servicio público. Entonces, no sé si existe la obligatoriedad, la normativa, y si hay alguna falencia o que podamos contrarrestar estas 2 opiniones. Le ofrezco entonces la palabra a don Jorge para luego la señora.
El sistema de control de la jornada de trabajo y descanso consta de dos aparatos, un servidor y un lector de sistema a bordo del bus. El lector de sistema a bordo del bus opera hoy día a través de una tarjeta inteligente en que cuando el chofer inicia su labor diaria, la pasa y marca un código. Y eso es inicio de labores. Después la pasa de nuevo e inicia conducción, que puede ser en forma simultánea o desfasada, porque inició la jornada de trabajo, pero no inició la conducción. Normalmente hay dos conductores en los buses. El conductor 1 marca inicio de jornada o marca inicio de conducción, que equivale al inicio de la jornada. Y este sistema del el post que está a bordo del bus transmite la información al servidor y va quedando grabada en el sistema, y allí se constata si el trabajador cumplió con su jornada de trabajo, si hubo exceso de jornada de trabajo, si hizo uso de los descansos o no. El sistema a bordo hoy día imprime una especie de boleta de supermercado donde aparece, que también la mostré la vez anterior, donde aparece la hora de ingreso del trabajador, la hora en que inicia la conducción, la hora que termina la conducción, que corresponde al inicio del descanso de 2 horas después de la conducción, la hora de término del descanso, que puede ser de nuevo otro periodo de conducción, o puede ser el inicio del descanso de las 8 horas dentro de 24. O sea, todo se refleja y todo queda registrado. Cuando la mayor infracción que constatamos es sistema de control de asistencia que no está en forma correctamente llevado, y es precisamente porque el comprobante que arroja el sistema no tiene papel. Por ejemplo, la infracción y la suspensión del trabajador chofer cuando no ha cumplido con los descansos o no acredita que ha cumplido con los descansos y por lo tanto está habilitado para conducir, corresponde a una sanción que se aplica al empleador. Y de allí la cantidad de millones de pesos que corresponden a la infracción. Turbus tenía 800.000 y tantos millones de pesos de multa. O sea, no es que estemos imputándole al trabajador ni el trabajador haciéndose cargo de la infracción. Es a la empresa la que sanciona, y la suspensión no implica tampoco que el trabajador deje de percibir su remuneración. La suspensión es por esta causa, continúa el trabajador gozando de su remuneración en forma íntegra, porque no es imputable a él la infracción. Es un problema de la administración de la empresa, del empleador, que pone a trabajadores que no han cumplido con sus descansos a prestar servicio en un periodo en que no corresponde. En el caso de los registros de multas, sí tenemos desagregado por año o por mes, como usted quiera, Presidenta, y me imagino que deben de haber registros desde el año 2001-2002. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de información respecto del comportamiento de las empresas, que como toda cosa ha ido evolucionando también, pero las cifras y los datos que yo entregué cuando hablé de la cantidad de multas y del ranking son astronómicas. Estamos año 16, 17, 18 y lo que ha corrido el 19, o sea, son 3 años, bueno, casi 4 años ya, con monto de 860.000 millones de pesos, y en el caso de la última empresa allí, que tiene 16 multas, son 48 millones de pesos, que tampoco es una cifra menor. Y estas están ejecutoriadas y en proceso de cobranza por la Tesorería General de la República, que es la encargada de hacer el cobro. Respecto de los conductores y auxiliares, desgraciadamente nuestra legislación toma en un solo artículo la jornada de trabajo y descanso tanto de los conductores como de los auxiliares, y por lo tanto les aplica a ellos la misma regla, con la diferencia que para el caso del auxiliar no existe descanso después de conducción.
porque no conduce. Por lo tanto, la jornada del auxiliar está asimilada a la jornada del conductor. Vale decir, 16 horas a disposición del empleador, pensando en las 8 horas de descanso absoluto dentro de 24. Y obviamente tiene que cumplirse respecto de ellos con todas las otras obligaciones de orden laboral, desde la escrituración del contrato de trabajo, en principio, hasta el pago de las cotizaciones previsionales, por ejemplo, otorgamiento de feriado, pago de remuneraciones, entrega de comprobante, pago de remuneraciones, etcétera, etcétera. Me permite, don Jorge, quisiéramos que nos precisara igual cuál es el número de auxiliares que están registrados y cuál es el número de los conductores, porque debe haber una proporcionalidad ahí más o menos de 2-1 al menos, digamos, o más, para ver también numéricamente a qué estamos haciéndonos referencia. Yo debería haber empezado hoy día, señora presidenta, rectificando una cifra que di en la sesión antepenúltima. Cuando me pregunta por la cantidad de conductores, expresé que no teníamos el dato, pero de una cifra, dije 2.000. Bueno, rectifico eso. Investigué sobre el tema porque, le insisto, no tenemos registro de trabajadores nosotros. Y desde las organizaciones empresariales me informaron que eran alrededor de 8.000, porque tampoco lo tienen claro. No me dijeron 8.320, son alrededor de 8.000. Yo hice un análisis de las fiscalizaciones y en las fiscalizaciones da cuenta de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa en ese momento, que no es exacto tampoco. Y concluí de que la cantidad de choferes o de trabajadores del sector son entre 8.000 y 10.000 más o menos. Ahora, auxiliares hay uno, para algún tipo de recorridos hay auxiliares también, no en todos los recorridos. A lo menos debería haber un auxiliar por bus, pero no establece la obligación del auxiliar. No. Y conductores para los viajes de más de 5 horas, normalmente hay 2 por máquina. Incluso en los viajes a Santiago-Arica, algunas de las empresas ya están considerando 3 conductores por viaje. Porque sí, lo que ha generado algunas complicaciones desde el punto de vista económico para los trabajadores, porque ven mermada de alguna forma su remuneración. No sé si con eso he respondido parte o el total de lo que se me ha planteado. La verdad es que nos generan muchísimas dudas, pero quisiéramos escuchar también, si nos permita, tenemos solo hasta las 9:45, 9:50. Ya, tenemos hasta las 9:55, así que para que seamos también demos más agilidad. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero excusarme por el atraso. Sobre el accidente también lamentar los hechos. Yo creo que de los últimos hechos el más complicado que hemos vivido en los últimos años. Le comento, presidenta, que hemos colaborado con las CIAT de Antofagasta entregando toda la información de las fiscalizaciones que se le hicieron al bus involucrado en este accidente. En los últimos 2 años se hicieron 13 fiscalizaciones a este bus, se le cursaron 2 infracciones, una por no tener el extintor de incendios cargado y otra porque tenía un problema en uno de los asientos, en el apoyapiés de uno de los asientos de este bus. Estoy hablando específicamente del bus del accidente. No ha sido retirado nunca de circulación por faltas graves a las condiciones de seguridad. La primera infracción que fue este año por tener su extintor de incendio descargado. Y el año pasado por tener un problema en uno de sus asientos, en el apoyapiés de uno de los asientos. Ya por esas causas fueron las 2 infracciones cursadas al bus específico del accidente en los últimos 2 años. Este bus, además, nunca fue retirado de circulación. Es un bus año 2013 de 2 pisos. Se le han hecho muchas fiscalizaciones desde el año 2013 a la fecha. Toda esa información fue entregada a la CIAT de Carabineros de Antofagasta, quien lo requirió expresamente,
para ser parte de los antecedentes de la investigación que ellos están llevando para definir las causas del accidente. En relación a ese poco, ¿no hay antecedentes mayores que pudiéramos informar, o pudiéramos conocer más bien este recorrido, por ejemplo? Lo que yo le puedo contar... Que había dejado de estar en circulación digamos, el avión que tenía en el servicio. No sé qué quedó eso. Presidenta, no tenemos antecedentes de eso. Lo que le puedo contar, sí, lo que le puedo contar es que el Ceremi de la región de Antofagasta además se puso a disposición de todos los familiares de las víctimas para poder ayudarlos y entregarles toda la información que ellos requirieran respecto de el bus, la condición del bus y también la condición de la empresa en el Ministerio de Transporte. Siguiendo esta línea, además, para responder lo que me consultan, todas las empresas de buses interurbanos tienen la obligación de contar con la autorización del Ministerio de Transporte para prestar los servicios. Por lo tanto, tenemos ahí el registro de todas las empresas que están operativas, y son más de 100. ¿Ya? No olviden que todos los semestre a semestre el programa de fiscalización publica un ranking de infracciones de buses interurbanos, y ahí además hay registro de más de 100 empresas que son publicadas con todos sus resultados de controles e infracciones que se les cursan por parte del Ministerio de Transportes. ¿Preguntas? Yo, para que no se me permite, Virginia, antes de darle la palabra, solo consultar en la información que nos ha dado, si bien está el registro, porque obviamente para generar las habilitaciones y salir a hacer los servicios, las empresas deben registrarse. Pero acá nos decía el encargado de fiscalización del Ministerio que no hay obligatoriedad de registrar, por ejemplo, a los trabajadores. Entonces se provoca allí, si eso es así, una dicotomía que es bien fatal, porque si por un lado podemos tener máquinas o objetos circulando, ¿qué ocurre con el componente humano? Considerando que allí hay mucho que decir cuando se trata de un accidente, lo ha dicho y lo ha rectificado, y es cosa que miremos también cuando hay un conductor que no puede ser fiscalizado, que al menos no se tiene la dimensión de cuántos son los que conducen estos vehículos, finalmente que no tiene los descansos que son los mínimos, que no tiene la hora correspondiente o fiscalizada de que son lo que corresponde de acuerdo a la ley que debe ejercer su trabajo. Cuando hay esta nebulosa, obviamente que pone en una situación bastante compleja a los usuarios. O sea, ¿cómo se entiende aquello cuando puede haber un chofer que se quedó dormido, que está sobregirado en términos no sé qué, que está cansado, que tiene a lo mejor, no sé, cualquier tipo de eso que puede, por una falla humana, provocar un accidente? O sea, me parece como bien impresionante, digamos, que no haya esa obligatoriedad, por lo menos para fiscalizar. Yo se lo dejo planteado y le doy la palabra a la diputada Virginia y a alguna otra para que nos aclaren ese punto. Ahí, gracias. Bueno, volver a saludar a la señora Paula, contenta porque estábamos preocupadas que no te íbamos a poder tener acá en la comisión. A ver, una pregunta bien rara. Cada vez que se ha fiscalizado este bus, el del accidente, ¿siempre el mismo conductor? ¿No? Ya. Eso también es importante porque por lo que uno ve, por lo que yo conozco el camino, no es un camino fácil entre Tal y Antofagasta. Es muy complicado. Y el chofer que no sabe manejar, disponer la máquina para bajar una tremenda quebrada que hay ahí, ya en realidad pasa esto. Entonces, esa era mi primera inquietud, si era siempre el mismo conductor. Ahora, yo he visto último, yo no sé qué es lo que pasa con Turbó, ya me he topado en la carretera con 2 y 3 buses en distintos días en Pana y Turbó. Ahora, yo la otra vez había dicho que ¿por qué en ese recorrido habitual que hace
Antofagasta tal, porque es como un recorrido interno que tienen ahí, buses especiales para trasladar a la gente y que va a buscar muchos servicios a Antofagasta, no permitir que sigan siendo de 2 pisos, porque esa carretera es sumamente peligrosa y los choferes, bueno, entre no tener a lo mejor en buen estado la máquina, yo siento que aquí se le fue la máquina al chofer, porque la debilidad que tienen estos buses de 2 pisos es que el segundo piso es el que manda a la hora de no poder controlar la máquina. Entonces, hay temas ahí de uso de ese bus que es muy complicado. Muy complicado. Y el que no sabe, pasa lo que pasó. Muy bien, diputada. Diputado, entonces le cedemos la palabra a Pablo. Bueno, respecto de las fiscalizaciones, los 13 controles que se le hicieron a este bus en los últimos 2 años, lo que le puedo contar es que 12 de ellos fueron entre la segunda y la tercera región. Siempre ahí, ese bus, por lo que nosotros vemos de los controles, es que el bus se mantenía en el lugar, ¿ya? Más o menos siempre entre la segunda y la tercera región. Y solo uno de estos 13 controles fue realizado en Santiago. Recuerden que la fiscalización de buses interurbanos se hace a nivel nacional en todas las regiones del país y podemos ver la historia de los controles. Lo que yo le puedo contar, a mí me llamó la atención que de estas 13 fiscalizaciones, 12 de ellas siempre fueron en la segunda y tercera región, ¿ya? No se movía, por lo tanto uno puede suponer que el bus más o menos se mantenía ahí. Respecto del registro de los conductores que pregunta la presidenta, y le comento que los conductores, tal como decía don Jorge, tienen la obligación de iniciar su jornada y su inicio de conducción en el dispositivo de control de velocidad y horas de conducción que lleva cada uno de los buses interurbanos en nuestro país a bordo, ¿ya? Por lo tanto, esa información debiese estar en las bases de datos que lleva la Dirección del Trabajo y podría sacar información de cuál ha sido el comportamiento de este bus y sus conductores en los últimos años. Eso está, don Jorge, cierto. Esta es una obligación que se impuso además por normativa tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio del Trabajo. Insisto, todos los buses interurbanos tienen obligación de tener este dispositivo a bordo que registra, además de la velocidad del bus, a través de él se lleva el control de horas de conducción y descanso de sus conductores. Esta última parte es fiscalizado por la Dirección del Trabajo. Lo que hacen los inspectores del Ministerio de Transporte cada vez que hacen un control en la vía pública es asegurarse de que ese conductor que está manejando esté registrado, de que ese conductor que está manejando haya iniciado su jornada y tal como señalaba don Jorge, se emite este documento, este papel que nos permite a nosotros verificar toda esa información y además las últimas velocidades que ha llevado el bus, que para que lo entiendan, es lo que nosotros nos preocupamos al momento de fiscalizar. Una, que no se haya excedido la velocidad en los últimos reportes que salen en este registro, y en segundo lugar, asegurarnos de que ese conductor que está manejando esté registrado ahí. En ese punto, Paula, una consulta, porque si bien dice no existe obligatoriedad de que se registre, entonces ¿dónde se basa la obligatoriedad que usted menciona respecto a que si la empresa registra o no un chofer? Y si no lo registra, si no existe obligatoriedad, ¿cómo se aplica entonces la sanción? ¿O en qué deriva, sí, digamos, la observación? Sí. Porque puede usted decirme, yo voy, fiscalizo y no está registrado, entonces regístrese, dirá. ¿Ah? Y la empresa dice, lo registraré.
Pero No. me pregunto Sí. si es que hay fundamento, digamos, para decir que efectivamente hay obligatoriedad y de inscripción o de registrar, Sí. y si no la hay, ¿qué sanción acarrea? ¿Acarrea una sanción, una observación? ¿Cuál es el resultado de eso? A ver, le cuento. Y solo para precisar también, como usted dice, debiera haber esa información, le requeriríamos entonces también, desde el punto de vista laboral, cuáles son las observaciones que se tienen respecto a esa máquina y a ese bus, y si es posible. Yo sé que es un trabajo que es difícil monitorear a priori, pero si lo pudiéramos tener. Para terminar, los buses interurbanos están monitoreados a través de este equipo que se conecta vía GPS en línea al servidor, tal como señalaba don Jorge, a las bases de datos de la Dirección del Trabajo. En ese dispositivo, que en el caso del Ministerio de Transporte está obligado por una resolución, que es la resolución 100, hay un símil también, una resolución también de la Dirección del Trabajo que establece todas las condiciones que debe cumplir este equipo especial, que, como le señalo, tiene dos objetivos. Por el lado de transporte, nosotros ahí podemos ver y sacar reportes de la velocidad del bus, y por el lado de la Dirección del Trabajo, verificar el cumplimiento de la jornada y de las horas de conducción que están establecidas en nuestra legislación. Es ahí donde en estas resoluciones además se establece que cada conductor que inicia el recorrido debe registrarse en el equipo. Por lo tanto, el registro de conductores de esa máquina debe estar en las bases de datos que lleva el Ministerio del Trabajo respecto de la historia de este vehículo. Y me imagino que la CIA también lo ha requerido para esta investigación, que lo hace siempre. Cada vez que hay un accidente, Carabineros pide información a las bases de datos que generan este dispositivo. Insisto, porque está siempre funcionando. Carabineros también solicita información respecto de las velocidades que ha llevado. Pero sí. si yo no logro entender, lo que registra es el pantallazo del momento, digamos. Se registra el conductor que iba allí, digamos, Juan Pérez, en ese bus y esas horas. Pero eso obviamente no garantiza que ese señor tenga a lo mejor un registro que pudiera llevar al Ministerio del Trabajo con anterioridad, que lo hiciera y que lo pudiera fiscalizar para efecto cuál es el historial que tiene el conductor, si es que desde ese momento o antes de ese momento no estaba registrado. Es decir, no hay posibilidad de conocer, digamos, la trayectoria, por así decirlo, el historial de ese conductor. Si es que hubo alguna multa cursada respecto de él, si es que efectivamente el señor padece de alguna cosa que pudiera, no sé, eventualmente, se fijan, su hoja de vida, etcétera, es imposible, digamos, salvo el pantallazo que usted dice debe registrar la máquina, que en el fondo dice, insisto, va a la persona del momento, digamos. Ahora, distinto además, si esa persona del día de mañana es despedida, digamos, no vamos a tener ningún antecedente mayor ni conocimiento. Solo después le doy la palabra a don Jorge. Eso va a depender de la cantidad de tiempo en que se guarden los registros de una base de datos. Yo acá personalmente no sé cuánto es lo que guardan, 30 días, 60 días, pero no es que haya un pantallazo, eso se registra en una base de datos. Y la cantidad de tiempo, exacto. Claro, pero en ningún caso no me imagino que eso se borre inmediatamente. Por eso va a depender de eso. Sí. A ver, un poco para precisar el tema de los registros. Son dos registros totalmente distintos. El registro que lleva el Ministerio de Transporte obviamente dice relación con registro de buses. El registro que nosotros deberíamos llevar dice relación con el alta y baja de trabajadores de una empresa que ha debido también registrarse como tal. Que registre ese tipo de registro no existe en nuestra legislación. No hay obligación de las empresas de registrarse en la Dirección del Trabajo, ni ella ni sus trabajadores, como existe en otros países. Ahora, el conductor del accidente sí estaba con sus descansos al día. Y el sistema opera con un servidor que no es de la Dirección del Trabajo, sino que es un servidor de las empresas que operan y le venden este sistema de control de jornada de trabajo y descansos a los distintos empresarios. Hoy día
tenemos aproximadamente 5 empresas que se dedican a proveer este servicio a las empresas de transporte interurbano de pasajeros. A ese servidor la Dirección del Trabajo tiene acceso, pero hoy día en las condiciones en que está es un acceso relativamente limitado, porque está supeditado a que las empresas nos entreguen la clave de acceso, lo que limita la gestión fiscalizadora y que parece incomprensible, pero es así porque la resolución del 2005 no estableció una obligación cierta de que tuviéramos acceso libre y directo como sí lo hace la que viene. Los trabajadores tienen un historial de registros asociados a los distintos buses que conducen. O sea, el registro está dirigido al trabajador para ver si en el presente mes, en el mes anterior o meses más atrás, lamentablemente, ¿existe o no existe? Don Jorge, sí. Creo que vamos a tener que detener, porque tenemos que abrir la sesión. A mí me toca además abrir la sala, y hoy día tenemos también algo bien importante hay que tratar, como siempre, pero quisiera convocarlo y dejar planteada una pregunta a propósito del accidente de Taltal, Paula. De acuerdo a la información que se maneja, el Ceremi suspendió los servicios. Y lo dice la prensa, entonces yo entiendo que si está en la seremía detrás, debe haber antecedentes. Quisiéramos igual si nos pudieran traer en la próxima sesión, donde vamos a convocar también a la ministra y a la CIAT de Carabineros también, para saber un poco desde el punto de vista también de la observancia policial, qué antecedentes se manejan, y les dejamos desde luego invitados para la próxima sesión, que va a ser el próximo viernes, jueves a las 9 horas, y con ello concluimos esta sesión porque debemos asistir ahora a la sesión de sala. Así que muchas gracias y se levanta la sesión.